Hoy vamos a hablar de dos figuras que marcaron la historia criminal en Estados Unidos, y que, aunque sus crímenes se extendieron por todo el país, tienen una conexión particular con la Florida. Si pensabas que la historia de los asesinos en serie solo pertenecía a películas o series, es posible que no conocieras estos casos, que te dejarán sin palabras. Ted Bundy. Comencemos con uno de los asesinos más notorios de la historia, Ted Bundy. Este hombre, que operó durante los años 70, se convirtió en un verdadero símbolo del asesino en serie inteligente, astuto y, sobre todo, manipulador. Ted Bundy no solo era un criminal, era un hombre que sabía cómo ganarse la confianza de sus víctimas. Un caballero que, con su apariencia atractiva y su discurso persuasivo, lograba atraer a mujeres jóvenes y vulnerables. Aunque Bundy comenzó sus crímenes en otros estados, la Florida fue clave en su captura y en el desenlace de su historia. En 1978, cometió uno de sus crímenes más escalofriantes en la Universidad Estatal de Florida, en Tallahassee, donde atacó a 2 estudiantes. Pero su crimen más infame en este estado fue el secuestro y asesinato de Kimberly Leach, una niña de 12 años, que se convirtió en su última víctima antes de ser arrestado. Asesinatos. Se cree que Ted Bundy cometió al menos 30 asesinatos, aunque algunas investigaciones sugieren que el número podría ser mucho mayor. Su modus operandi era secuestrar, violar y asesinar a mujeres jóvenes, generalmente de entre 18 y 25 años. Algunas de sus víctimas fueron golpeadas brutalmente, mientras que otras fueron dejadas con marcas o heridas que indicaban una gran violencia. Aspecto físico. Bundy tenía una apariencia atractiva que utilizaba a su favor. Era un hombre alto, de unos 1.80 metros de altura, con cabello castaño oscuro y ojos azules. A menudo vestía de manera pulcra, lo que le permitía pasar desapercibido. Su presencia física le ayudó a engañar a muchas de sus víctimas, quienes no sospechaban del peligro al que se enfrentaban. Educación y estado mental. Ted Bundy se graduó en psicología en la Universidad de Washington, lo que añade una capa inquietante a su perfil, un hombre altamente inteligente con un conocimiento sobre el comportamiento humano, lo que le permitió manipular a las personas con gran habilidad. En cuanto a su estado mental, Bundy fue diagnosticado como psicópata y sociópata, personas con una falta total de empatía y una inclinación a la manipulación y el control. Aunque durante su juicio y años posteriores se realizaron estudios, Bundy se negó a admitir la magnitud de su psicosis. Glenn Rollers. Ahora bien, si pensabas que Bundy era el único asesino en serie relacionado con la Florida, déjame contarte sobre Glenn Rollers, también conocido como The Cross Country Killer. Este hombre, aunque menos conocido que Bundy, también tiene su historia oscura que incluye la Florida. Asesinatos. Glenn Rollers fue responsable de al menos 8 asesinatos confirmados, aunque la cifra podría ser mucho mayor, ya que las autoridades sospechan que pudo haber matado a más personas durante sus andanzas por diferentes estados. A diferencia de Bundy, Rollers no tenía un perfil tan específico de víctimas, sus crímenes se dirigían a mujeres, pero también a hombres, y utilizaba el robo como una de sus motivaciones. Su modus operandi era más violento y directo, secuestrando a sus víctimas, matándolas y luego robándoles. Aspecto físico. Glenn Rollers era un hombre de aproximadamente 1.80 metros de altura, de complexión media. Tenía cabello corto y oscuro, y su rostro no era tan atractivo como el de Bundy, pero sí lograba pasar desapercibido entre la multitud. Tenía una apariencia común que no provocaba sospechas, lo que le permitió viajar de estado en estado sin ser detenido durante mucho tiempo. Educación y estado mental. Rollers tuvo una educación básica y no mostró grandes logros académicos. Era conocido por su comportamiento errático y su historia familiar algo disfuncional. En cuanto a su salud mental, aunque no se le diagnosticó oficialmente un trastorno, se le describía como una persona con un comportamiento impulsivo y violento, lo que sugiere que podría haber padecido de trastornos como el trastorno de personalidad antisocial o un grado de psicopatía.
Su capacidad para moverse entre estados sin ser detectado y para cometer crímenes de forma tan fría y calculadora es indicativa de su falta de empatía. Lo que ambos casos nos muestran es la capacidad de algunos criminales para esconderse a plena vista, como el caso de Ted Bundy, quien engañaba con su apariencia y encantó, o Glenn Rollers, quien viajó por todo el país cometiendo crímenes sin levantar sospechas. Y aunque sus historias fueron diferentes, lo que tienen en común es que la Florida fue una parte crucial de sus trayectorias criminales. Ted Bundy, con su atractivo físico y su gran inteligencia, cometió asesinatos escalofriantes y se convirtió en uno de los criminales más conocidos de la historia de Estados Unidos. Glenn Rollers, con su apariencia más común, demostró cómo un asesino en serie puede ser menos visible, pero igual de peligroso. La historia de estos dos asesinos es un recordatorio escalofriante de cómo el mal puede estar mucho más cerca de lo que imaginamos. ¿Qué opinas de estos casos? ¿Te sorprende la conexión con la Florida?